que sí estoy en ese grado de cumplimiento? ¿O qué debo tener para poder demostrar que aquí, en este primer elemento, estoy alineado a el Plan Nacional de Desarrollo de todos los programas de mi sector? ¿De qué manera lo voy a hacer? Luego, que si el personal en este elemento de control, que ha sido muchas dudas luego, porque es un elemento que considero que es muy institucional o muy, bueno, no es bueno decir general, pero más bien le atañe a toda la estructura de la institución y de todos los servicios públicos. Entonces, ahí están dos verbos, o sea, tengo que tener dos evidencias, ¿no?, para demostrarlo, o dos criterios a cumplir. Igualmente, el que sigue nos habla de conocer y comprender el personal, la misión, visión, pues también cómo lo vamos a demostrar, ¿no? Y luego a veces no es tan difícil y a veces sí lo tenemos luego. Luego a veces una minuta de trabajo es la evidencia documental, pero lo único que nos falta es formalizarla luego, para que luego ICE o luego Antonio el Control nos diga sí, sí es válida. Si no la formalizamos, yo digo echarle a veces hasta el garabato nada más, ya lo estamos formalizando y es nuestra evidencia documental de lo que estemos haciendo en función a ese elemento. Y una evidencia documental es suficiente también por medio de una minuta, pero formalizada. Acuérdense que hay compromisos, acuerdos en una minuta, entonces sí nos avala ese grado de cumplimiento, ¿sí? Y el que les pongo igual, actualiza y difunde, pues ¿qué está haciendo la institución para actualizar y difundir este elemento de control? Igual debemos ver cómo lo vamos a evidenciar. Esa es una gran duda que hay luego, pero yo digo que no está difícil. Y muchos de ustedes que veo aquí, creo que sus ojos que veo, no hay duda de cómo, de alguna manera, hay que implementarlo en nuestra institución, ¿sí? Entonces, no verán, cada elemento de control pues está conforme al nivel, dentro de nuestro acuerdo, el número de la norma y el elemento y las condiciones del elemento o criterio, que tenemos que tener mucho cuidado de captar muy bien ese criterio para poder evidenciar adecuadamente el grado de cumplimiento, conforme a nuestra tabla de grados de cumplimiento de cada uno de los elementos de control interno, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que la encuesta pues es una herramienta que contribuye para determinar debilidades de nuestro control interno y conocer pues nuestros avances de la implementación y poder actualizar o hacer mejoras a ese sistema de control interno institucional. Cuando se aplica la encuesta, las instituciones tienen luego en su poder todos los archivos de las encuestas consolidadas, que sería todas las respuestas de los participantes, su frecuencia, el porcentaje, su grado de cumplimiento, cuál sería el promedio o la mediana, porque si estamos hablando de una posición no puede ser un promedio, es una mediana, que es la posición donde está ese grado de cumplimiento. Y en esta parte donde el enlace de control interno, y bueno, informando a la coordinadora de control interno, cuál sería el grado de cumplimiento en función a la evidencia documental. Aquí, con el grado que arroja la encuesta, puede haber una variante y no pasa nada. Digo, pues la evidencia documental me dice que estoy en grado de cumplimiento 4, pero los servidores públicos me contestaron, o esa mediana fue el elemento 5. Pero pues realmente es la percepción de la gente. Puede ser que en algunos elementos ese servidor público sí tenga la evidencia para el grado 5, pero ya en promedio o la mediana de ese grado de cumplimiento y la suficiencia de las evidencias documentales nos da el grado de cumplimiento 4. Eso es lo que vamos a reportar. Para mí esto es muy importante porque nos dice, a ver, la gente está percibiendo este grado, pero la evidencia me dice esto. Entonces, esto me ayuda a que pues, hay una falla de comunicación o el elemento hay que fortalecerlo y eso nos va a ayudar a mejorar ese elemento, a mantenerlo o a poder decir si puedo brincar al siguiente nivel y me falta casi nada, pero no lo detecto.
me he dado cuenta que esta diferencia nos ayuda a detectar por qué la evidencia tengo 4 y la gente está percibiendo 4. Y luego es una actividad muy fácil de realizar para que estemos en el grado de cumplimiento 5. O no se identificó dónde está esa evidencia documental, para demostrar que estamos en el grado de cumplimiento 5 que está percibiendo los servidores públicos. ¿Sí? Luego, en otra pestaña viene los aspectos relevantes, o son los resultados en porcentaje de cada uno del cumplimiento general, por nivel y por norma, y por elemento de control, su grado de cumplimiento, identificando la norma en general y el nivel de sistema de control interno y debilidades áreas. Esto es para que les facilite también hacer su informe de control interno institucional. Ya está ahí todas las respuestas de las encuestas de todos los niveles, plasmado para que puedan ver cuáles son principalmente las áreas de oportunidad o qué elementos y en qué norma y en qué nivel hay que fortalecer o tenemos que hacer una acción de mejora para subir ese porcentaje, bueno, no tanto subir el porcentaje, más bien fortalecer ese elemento de control interno que nos va a ayudar, si hiciéramos al siguiente ejercicio, a mejorar ese porcentaje de cumplimiento. ¿Sí? Están las gráficas, vienen los aspectos relevantes y abajo viene graficado también por el cumplimiento general y por cada uno de los niveles, y aquí viene por cada una de las normas. Allá está el número muy rudo, muy pesado el número, pero aquí ya lo pueden ver hasta graficado, ¿no? Igualmente por cada uno de los elementos de control, por cada nivel estratégico, cada uno de estos son los elementos de su nivel estratégico, cada uno de los elementos del directivo y del operativo, igualmente con los porcentajes. Y con cada una de las normas se identifica hasta por el color también. Entonces fácilmente detectar dónde tengo que revisar, qué elemento de revisar, tengo que ver ese documento que tengo para evidenciar y por qué esa área de ese proceso nos está reflejando este porcentaje de cumplimiento. Ahora, toda esta información y todo este proceso nos ayuda para elaborar o integrar. Para este año se hicieron los programas de trabajo por proceso, se les llamó papeles de trabajo, pero realmente es el papel de trabajo de control interno por cada proceso. Y allí podían determinar específicamente la evidencia documental por cada proceso, que eso después nos sirve de base para poder hacer nuestro consolidado general. Y en cada uno de los papeles de trabajo por cada proceso, ahí podemos determinar nuestra acción, la fecha de inicio, nuestra fecha de término, la unidad administrativa, el responsable de la implementación y los medios de verificación. Entonces ahí ya tenemos nuestro papel de trabajo por el proceso o por cada proceso, que es muy específico a cada proceso. Ya con esos papeles de trabajo, bueno, una reflexión antes de entrar a los papeles de trabajo consolidado general. Qué importante la acción de mejora. En nuestros papeles de trabajo por proceso, pues la pestaña del archivo Excel de habla de aspectos relevantes nos determina dónde serían los elementos de áreas de oportunidad o donde está más bajo. Creo que ahí sería donde deberíamos empezar a determinar qué acciones de mejora tenemos que hacer. ¿Y qué es una acción de mejora? Les quise poner una pequeña reflexión de que son las que determinan para prevenir, disminuir, administrar o eliminar riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de metas y objetivos. Pero ya es específico de cada elemento. Así hay que hacerlo en el papel de trabajo.
que es, obviamente, estas acciones de mejora determinadas dentro del ámbito de cada institución, de sus recursos que tienen. No hay que determinar acciones de mejora que, pues es que necesito más recursos, no, con los recursos que ya se tienen hay que determinar qué acciones de mejora son las que requerimos por cada uno de los elementos, por cada proceso. Sí queda claro, ¿no?, que es una acción, ¿no?, que nos va a ayudar a ¿qué? A fortalecer ese elemento, pero debe ir enfocado también a evitar los riesgos que nos puede o nos está afectando a cumplir ese grado de cumplimiento del elemento. Por eso también la importancia de ese proceso de la administración de riesgo que vamos a ver posteriormente. Ahora sí, la evidencia documental. Esta pestaña nos determina, aquí bien dice la evidencia documental. ¿Qué evidencia documental? Por cada elemento de control es la que avala, aquí viene cada uno del grado de cumplimiento, de 0 a 5. El acuerdo nos dice que el responsable de ese elemento de control o que genera esa evidencia documental es el resguardatario. Aquí nomás hay que poner el nombre. El enlace o el coordinador de control interno lo que deben hacer es poner más el nombre. Lo dice el acuerdo, el responsable la debe salvaguardar esa evidencia documental para que el órgano interno de control, cuando haga su revisión, decide si aleatoriamente en qué elemento ir con el responsable de cada evidencia documental. No hay que entregar ninguna copia anexada al informe de la evidencia documental, lo dice muy bien el acuerdo, que cada responsable es el resguardatario de la evidencia documental. Sí hay que hacer ese trabajo previo de los enlaces con su responsable de cada proceso para identificar bien si no queda muy claro cuál es la evidencia. Y más que hay unos elementos que son institucionales y unos sí pegan muy bien al ámbito de un proceso. Entonces, sí hay que hacer ese trabajo previo para afinar cuando se elabora este documento, ¿sí? ¿Se queda claro de quién es el responsable, no? Y que esto les cuesta mucho trabajo luego. Lo que pasa es que sí es un poquito de trabajo que hay que elaborar con el enlace de control interno institucional, y más este año que lo bajamos a procesos. Le digo que lo bajamos a procesos porque lo hicimos más operativo, entonces hay que hacer un poquito más de trabajo, porque ya es más a detalle. Años anteriores hizo general, entonces hablaba por cada elemento general. Entonces, si los enlaces con el coordinador podían determinar más o menos cuál es la evidencia, si cumple o no cumple, aunque tenía el resguardatario la evidencia, y ya lo iba a ver ahí, lo hice. Ahorita al hacerlo por procesos, pues sí hay que abrirse con el responsable de cada proceso, porque ya es trabajo más a detalle. Si ven y es el enfoque que hay que hacer, ¿no? Hay que bajarlo a procesos. ¿Cómo vamos a ser más eficientes a mejorar el elemento de control? Tenemos que ir ya directamente a cada proceso. Creo que los 2 primeros años fueron muy buenos el que conocieran la generalidad de la aplicación de cada elemento. Y ahorita al hacerlo ya por proceso, pues sí, hubo que trabajar un poco más, pero ya fue más asertivo. Los resultados de todo el cumplimiento de toda la administración pública, les voy a decir que fueron muy satisfactorios desde mi punto de vista y de la Secretaría, porque pensamos que iba a bajar porque nos fuimos más al detalle, y no. Varió muy poco. Entonces eso quiere decir que de alguna manera lo que estuvimos haciendo general, sí estaba trabajando bien las instituciones, nomás que al ponerlo ya por proceso, trabajaron un poquito más, pero no les costó mucho trabajo. Nomás había dudas en esos elementos de si son institucionales o le aplicaban el proceso, pero se les mandó una información a todos los enlaces y coordinadores de qué elemento era institucional y qué elemento era específico por cada proceso, para que no tuvieran problemas de identificar la evidencia documental. Bueno, ya que se elaboraron esos 5 papeles de trabajo, o que son los programas de trabajo de control interno por cada proceso, había que elaborar el programa de trabajo consolidado general. Y realmente el trabajo del consolidado general, pues realmente era replicar todas las acciones de mejora que estaban en cada uno de los procesos a este programa de trabajo consolidado general. Replicar o copiar cada acción, pero como esto lo hace el enlace de control interno,
digo que ahí tenía un trabajo muy valioso, muy fino, de el concentrar esos 5 papeles de trabajo para ser el consolidado general, de que puede haber acciones que se podían duplicar o no estaban bien planteadas o había que dar una pequeña afinada. Estaba viendo todo el panorama del ejercicio que hicimos de los 5 procesos. Y en ningún lado el acuerdo prohibía hacer eso, al contrario, qué mejor que hiciera ese trabajo de afinar esas acciones de mejora porque tenía todo el universo de lo que se trabajó. Cada responsable por cada proceso no podía ver los otros procesos, pero ahí el enlace de control interno, su trabajo era muy valioso de poder afinar esas acciones de mejora y cuál era la importancia del trabajo, porque pues, las acciones de mejora, eso sí lo acota el acuerdo, hay que cumplirlas y que no vayan más allá de abril del siguiente año, es una condicionante. Hubo instituciones que se les queda luego algunas acciones de los años anteriores. Para este año, si verán, vamos a ver a detalle, el programa de trabajo consolidado general, pues aquí era replicar las acciones. Esta es la clave por acción de este año. Ahorita hablamos de lo del estudio del auditor superior de la Federación, pero había que poner si había quedado una acción de mejora del año anterior. Si dice el acuerdo que no pueden ir más allá de abril, pues tenían que dar el seguimiento, era un compromiso y que está en el Comité de Control y Desempeño Institucional. Entonces la idea de que lo pusieran para que vieran la importancia, que si quedó algo pendiente, pero sí hubo un trabajo fino ahí, les voy a decir, reitero, del enlace de control interno. Se daban cuenta que había una acción del año pasado y de las que determinaron este año la estaban repitiendo. O esa acción sí la habían cumplido, pero no la reportaron o algo pasó y se dieron cuenta que estaba o de más, o sí, había que ponerla y la importancia de cumplirla no más de un mes o 2 meses. Hubo instituciones que me hablaron a mí y les decía, pues es que lo que te falta no es nada para complementarla, pero no la has terminado, la tienes que subir al programa de trabajo consolidado general. Esa es la idea de ponerlo, para que acabaran o cumplieran con estas acciones y que las que determinaron en este año 2014 no se fueran para el año que entra o quedaran pendientes después de abril del 2015. Ese es el trabajo, les llegó muy fino del enlace de control interno. Y más en función con cada responsable de cada proceso. ¿Sí queda claro esto? El trabajo, cómo era, realmente era casi como se dice, simple, copiar y pegar las acciones, pero ahí te das cuenta de que está de más, que o no, o ese trabajo fino, y que ayudaba ¿para qué? Pues para hacer un informe de control interno adecuado, conforme a los resultados de la aplicación de la encuesta. Y de más bien de su implementación de todos los elementos de control interno, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, aquí es la parte que continúa de la fecha de inicio, de término de cada acción de mejora, de la unidad administrativa responsable, el responsable de esa unidad administrativa y medios de verificación que se les pide de qué manera pueden avalar que se está trabajando sobre esa acción de mejora. Igualmente, la evidencia documental. Había que también replicar esa evidencia documental de cada uno de los procesos. Y ahí se les pidió que se les pusiera una clave, pues era más bien numerarlo para llevar ahí un control de cada una de las acciones de mejora por cada proceso y las pudieran identificar, que es muy importante identificarlas porque para dar el seguimiento del programa de trabajo consolidado general, pues hay que ir con los responsables de cada proceso y si ahí lo tiene identificado hubiera sido más fácil, ¿no? Aunque si tenemos el papel de trabajo por cada proceso, pues yo digo que yo tomaría el papel de trabajo por cada proceso y lo trabajo y en dado caso aquí, como les dije, es una réplica de cada uno de los papeles de trabajo en lo individual o cada programa de trabajo control interno por proceso. Entonces, el mismo formato, sí les comento, aquí pueden ser ya varios evidencias documentales por cada proceso, permite insertar un renglón y se podía ir creciendo por cada una de las acciones que fueran determinadas por cada proceso.
Bueno, ya con esa información, cada institución ya tiene suficiente, hasta digo, estadísticas para poder determinar o informar sobre el estado que guarda el sistema de control interno institucional, y para la cual el informe anual que firme el titular y que, como dice el acuerdo, debe hacerse por lo menos una vez al año, con corte al 30 de abril, y presentarlo a la Secretaría de la Función Pública con su firma autógrafa, y una copia al titular del órgano interno de control. Y las instituciones que no tienen comité de control y desempeño institucional, había que presentarlo, o se debe presentar a su órgano de gobierno en la tercera sesión ordinaria correspondiente o la siguiente sesión que le corresponde al órgano de gobierno. Ahora, el informe anual. El informe anual, ¿qué contiene? Si verán, ahí están los tres apartados básicos que lo acota el acuerdo, que es lo mínimo que debería tener un informe de control interno anual. El acuerdo habla de que sea de 3 cuartillas, luego a veces hablan, las estudiantes dicen, no, es que me salieron 4 hojas, bueno, pues 4 hojas no importa, ¿no? O sea, lo que se habla es que sea, al hablar de 3 hojas o 3 cuartillas, es que debe ser un informe muy ejecutivo. ¿Y qué debe contener? Pues los aspectos relevantes derivados de la aplicación de las encuestas, los resultados relevantes alcanzados con la implementación de esas acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, o sea, de alguna manera son los resultados del año anterior con este, y el compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora comprometidas para estos programas de trabajo consolidado general que derivan de cada uno de los papeles de trabajo. Esto lo tenemos aquí acotado, los aspectos relevantes, los resultados relevantes alcanzados y los compromisos de cumplir en tiempo y forma cada una de las acciones de mejora. Si verán, está acotado en el numeral 23 del acuerdo. Este es un esquema de un informe de control interno de una institución. Ahora, el informe anual, aparte de lo como acota aquí, que se debe presentar a la Secretaría, con una copia del órgano interno de control, en la tercera sesión o al órgano de gobierno, aparte se les pide a la Secretaría que deben de su programa de trabajo de consolidado general, lo tiene que firmar el titular, el coordinador y el enlace, también el archivo en Excel donde lo trabajaron. Se debe presentar junto al informe y al programa de trabajo consolidado general. Igualmente, esa información se debe subir al Psicocodi o al sistema informático del Comité de Control y Desempeño Institucional, que para cual también hay una guía que se publicó en la Normateca Federal. Entonces, hay que presentar el informe con copia del OIC, reitero un poco, pero es importante que vaya esa información porque de alguna manera a nosotros nos retroalimenta para estar actualizando el acuerdo. Y la incorporación al sistema, esta guía nos dice hasta cómo renombrar los archivos para que sea fácil identificarlos, y más de lo que vamos a ver ahorita de lo que es el programa de trabajo actualizado. Igual ahí cuando se sube al sistema, pues con que le pongamos PTCI, Consolidado General actualizado, ya lo identificamos, si fuera el caso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, nomás reitero, creo que queda claro todo esto, ¿no? Ahora vamos a ver el informe de resultados del titular del órgano interno de control. Igualmente, bueno, en el acuerdo nos acota que el titular del órgano interno de control evaluará el informe anual y debiendo presentarlo también, su informe con su firma autógrafa, a la Secretaría de la Función Pública más tarde el 30 de junio y al comité en su tercera sesión, si fuera el caso que tuvieran COCODI. ¿Y qué debe contener el informe de resultados del órgano interno de control? Como verán, hay que replicar de la revisión que hace esa existencia de las encuestas o ese grado de cumplimiento
Y realmente lo que se les pide el OIS es el soporte de ese cumplimiento de la aplicación de la encuesta, que sean los acuses que debe sacar cada uno de los servidores públicos, y también ahí viene aquí lo de la evidencia documental de cada elemento de control interno. Entonces verán, es la existencia de las encuestas, que son esos acuses, como les digo en el numeral 1, la existencia de la evidencia documental y o electrónica de cada elemento de control, que fueron reportados en el archivo, por cada nivel y por cada elemento, el PTS que integra las acciones de mejora determinadas en las encuestas, que derivaron de las encuestas, y resaltar las áreas de oportunidad, las debilidades, que debe reportarlo, y los resultados alcanzados de la implementación de las acciones de mejora comprometidas y reportadas en el año anterior y de este año, y sus conclusiones y recomendaciones a todo el sistema de control interno institucional. Ahora, este informe de resultados, pues tenemos que tomar de base los criterios que elabora la unidad de control para esa revisión de los órganos internos de control, que igualmente está publicado en la Normateca Federal y está acotado en el numeral 35, y en los criterios ahí nos determina todo el proceso que debe hacer el órgano interno de control. Igualmente, en la guía para subir los entregables al Psicocodi o al sistema informático del Comité de Control de Desempeño Institucional, también hay que subir el archivo en Excel que recibieron de la institución y donde tienen sus columnas, el órgano interno de control, todas estas columnas, para hacer la evaluación de la evidencia documental. Esta es la columna de la evidencia documental. La pestaña de la evidencia documental que entregan, ahí avala la pertinencia de esa evidencia documental, y lo deben de subir igual al Psicocodi. Bueno, ya después de este proceso y que la institución da su informe, llega el órgano interno de control y hace su revisión, en función a la revisión luego da sugerencias el órgano interno de control de las acciones de mejora o de la evidencia documental, y luego sugiere o que se agrega alguna acción de mejora, o acuérdense que el órgano interno de control, su percepción es muy diferente a que si estamos en la operación en la institución. Yo digo que ellos tienen un cristal con diferente manera de enfocarlo, ¿no? Conforme a las experiencias que tienen, de sus revisiones de auditoría, de las revisiones de mejora que hacen. Entonces sí tienen otra percepción y puede fortalecer mucho